Las 7 de La Rioja. Las 7 de La Rioja. Hola, soy Graham McTavish y he venido al condado rural de Warwick, en el corazón de Inglaterra, para explorar los orígenes de una de las más grandes obras de la literatura mundial, El Señor de los Anillos. La gran obra de Tolkien hunde profundamente sus raíces en este paisaje. El principal legado de los años de su infancia en el condado rural de Warwick fue su inmenso afecto y respeto por la población rural entre la que pasó sus años de formación. Este suave paisaje inglés, con sus tranquilos pueblos y su metódica y respetable población, sirvió de inspiración para la comarca, donde comienza toda la aventura. En realidad no se parece a ninguna otra figura de la literatura inglesa. Estaba muy aislado en todos los sentidos. Estaba aislado socialmente. Se movía en un pequeño círculo de profesores de Oxford, pero no en el exterior. Creo que leía muy poco en inglés moderno. No leía mucha literatura inglesa a partir de Chaucer. Solía decir que la literatura inglesa terminaba en Chaucer. Lo principal de su carrera en Oxford fue que le proporcionó un acogedor nido para vivir. Sus obligaciones como profesor no eran muy pesadas. Tenía una gran casa al norte de Oxford, en la que crecieron sus 4 hijos. Tenía amigos maravillosos como C.S. Lewis y otros profesores afines. Todos ellos tenían fuertes creencias religiosas. A todos les gustaban los cuentos de hadas y las leyendas, y se reunían en los pubs de Oxford o en las habitaciones de Lewis y bebían cerveza, fumaban en pipa y leían sus historias. Fue la mejor época de su vida y le dio el valor para seguir escribiendo. El retorno del rey pone fin a un relato muy largo y complejo. Su complejidad era algo que en gran medida Tolkien no pretendió nunca. Simplemente se había dispuesto a escribir otro Hobbit, pero como dice en su introducción, esta historia creció mientras la contaba. Rastrear los movimientos de los personajes en El Retorno del Rey es un asunto complicado. Los miembros cada vez más dispersos de la Comunidad del Anillo siguen caminos muy diferentes, y El Retorno del Rey se abre con la llegada de Gandalf y Pippin a la maravillosa ciudad de Minas Tirith, la principal ciudad de Gondor. Minas Tirith ocupa el extremo oriental de las Montañas Blancas, mirando hacia Mordor a través de la llanura del río Anduin. La ciudad asciende por la ladera en 7 terrazas concéntricas, cada una con su propio muro atravesado por una puerta. Cada puerta se abre en una parte diferente de la circunferencia del muro, de modo que el viaje desde el primer nivel al 7º seguiría un camino en zigzag. Un gran pilar de piedra natural corta la ciudad en 2 en su centro. Es más alto que los propios muros y sobresale a los lados de la montaña como la proa de un barco. Es como si él pudiera ver claramente en su mente lo que está describiendo, que es algo completamente imaginario, pero él podía ver todos los detalles, y eso permite al lector tener una fuerte sensación de que es un lugar real. Yo creo que esa debe de ser una de las razones principales por las que los lectores de Tolkien sienten a menudo que han estado en esos lugares. Tolkien contribuyó a este tópico al decir en cartas y en conversaciones que él mismo tenía la sensación de estar explorando, que esa era una tierra que él no había creado del todo de una sola vez, sino que había ido avanzando, que había entrado en su imaginación y había comenzado a explorar. Así el mundo se revela para el lector de la misma manera que lo hizo para el propio Tolkien mientras escribía el libro. Estaba creando una historia, una leyenda, una mitología para Inglaterra. Así lo llamaba él. Y eso implicaba no solo la historia, implicaba también la geografía, la cartografía, la geología, la etnografía y cualquier otra grafía que se quiera. Tenía que hacer todo eso y lo hizo.
Solía dibujar enormes cartas y mapas, no solo del paisaje, sino también de cosas como las fases de la luna y del clima, tal vez incluso de las mareas. Cosas que tenía que hacer bien, porque estaba escribiendo una historia real sobre un mundo real. Así lo veía él, y todo debía funcionar por sí mismo, debía encajar, o no sería real para él. Gandalf y Pippin son conducidos inmediatamente ante Denethor, el senescal reinante. Denethor es también el padre de Faramir y el asesinado Boromir. Envejecido, agobiado por las preocupaciones y adusto, Denethor ve pocas esperanzas para la supervivencia de Minas Tirith y Gondor. Muestra una mordaz indiferencia hacia el plan de Gandalf para destruir el anillo, que ve como una locura imposible. Como profesor de literatura anglosajona, Tolkien estaba inmerso en la literatura superviviente de las Edades Oscuras, y una de las primordiales características de lo que ha sobrevivido es esa sensación de melancolía que invade los fragmentos que quedan. Todo el género transmite una sensación de tristeza, pérdida, decadencia e incluso descomposición. Este es casi el ingrediente esencial. Y en Beowulf, por ejemplo, vemos esta atmósfera en la casa de Hrothgar, que está habitada por el monstruo de Grendel. Es un sombrío y miserable retrato, y hay un fuerte recuerdo de eso, sobre todo en la lóbrega imagen del castillo de Théoden que hemos visto en las dos torres. Denethor interroga a Pippin sobre la muerte de Boromir. Pippin le cuenta lo que sabe y en un imprevisto gesto ofrece sus servicios a Denethor en gratitud por la lucha de Boromir para salvar su vida y la de Merry. Denethor acepta su ofrecimiento y le ordena que se una a su casa. El relato abandona entonces a Pippin y se vuelve hacia Merry, que había sido dejado atrás con Aragorn, Legolas y Gimli entre los jinetes de Rohan. Tras la partida de Gandalf y Pippin, Aragorn utiliza el Palantir de Orthanc mirando en él para desafiar a Sauron. El modo en que el Palantir afecta a cada persona que lo usa parece tener una íntima relación con la legitimidad de su uso por esa persona. Si esa persona tiene derecho a usar el Palantir. Y el derecho de Aragorn, como él dice, no puede negarse. En cambio, aunque Denethor tiene una personalidad muy fuerte, no tiene un derecho incontestable a usar el Palantir. Lo está usando de modo ilícito. Y por eso Sauron es capaz de influir en su mente y, en última instancia, trastornar su mente, no mintiendo a Denethor, sino haciendo una selección de lo que le muestra. Sauron está siendo ahorrador con la verdad que muestra a Denethor. A través del Palantir percibe una nueva amenaza para Gondor. Un imprevisto ejército de corsarios de Umbar del Sur se ha aliado con Sauron y planean remontar la desembocadura del Anduin para unirse al ataque contra Minas Tirith. Su intervención anuncia la derrota segura de la ciudad, ya que las fuerzas de Rohan necesitan 10 días para reunirse y llegar a los límites de la ciudad. Por tanto, Aragorn decide seguir un camino diferente hacia Minas Tirith, uno que atraviesa los senderos de los muertos. Su intención llena de consternación a los hombres de Rohan, que pueden prever cómo Aragorn desperdicia su vida en una misión infructuosa. Sin embargo, parte con Théoden dejando a Merry con los jinetes para servir al rey, con el que ha establecido una afectuosa amistad. A través de la trilogía, los hobbits representan las cualidades de la población inglesa corriente a la que Tolkien admiraba. Hay que recordar que sirvió junto a ellos en las trincheras durante la Gran Guerra y que vio de primera mano lo resueltos que pueden ser los hombres corrientes ingleses cuando se ven sometidos a circunstancias extremas, y llegó a respetarlos mucho. Y por supuesto, en las dos guerras mundiales pasaron por enormes adversidades para terminar siendo ganadores. Así que no resulta sorprendente que la clase de los oficiales, si se puede llamar así, representada por Théoden y Denethor,
reconozca rápidamente las cualidades de dignidad y valor que Tolkien ha encarnado en los hobbits, y a pesar de las abrumadoras fuerzas a las que se enfrentan, no se amilanan. Llevan una gota de esperanza a la oscuridad, y estas son las señales que reconocen Denethor y Théoden. Con Legolas, Gimli y un grupo de soldados enviados por Elrond desde el norte, Aragorn cabalga hacia la entrada del túnel subterráneo, que se introduce en las montañas blancas en Dungor por el norte y emerge a través de un estrecho desfiladero en las laderas septentrionales de las montañas. El grupo entra en el mundo subterráneo y se ve seguido por una hueste invisible de espíritus que no les presentan ningún desafío, pero les aterrorizan con una palpable sensación de maldad. Aragorn los convoca como el heredero de Isildur a un lugar de encuentro al otro lado de las montañas blancas, donde pueden cumplir su juramento y encontrar la paz. La culminación del camino a través de los senderos de los muertos consiste en que la realeza de Aragorn no puede negarse, porque es reconocida por los muertos. Y si alguien debería reconocer al heredero de Isildur, son ellos. Mientras tanto, Merry, que se ha quedado con los jinetes, queda consternado al descubrir que Théoden tiene la intención de dejarle atrás junto a su sobrina Éowyn, la hermana de Éomer, a la que designa para gobernar a los Rohirrim en su ausencia. En muchos sentidos, Tolkien utilizó a los hobbits para introducir al lector moderno o al lector contemporáneo en este antiguo mundo, ya que no es probable que el lector contemporáneo se sienta como un valeroso guerrero, sino que en realidad tiene más afinidad espiritual con una persona pequeña y vulnerable que le tiene mucho aprecio a las comodidades de su hogar. Los hobbits constituyen un buen punto de entrada a este mundo. Yo creo que es una buena elección tener a este pequeño tipo de persona haciendo todo lo que pueden en esas circunstancias. Si todos fueran como Aragorn y Théoden, creo que no funcionaría. Éowyn, que se ha enamorado de Aragorn desde lejos, ha quedado absolutamente desesperada tras su partida. Pero disfrazada como un joven jinete llamado Derhelm, se ofrece a llevar a Merry en secreto con las huestes que van en ayuda de Minas Tirith. Ella está en una situación que es muy familiar a la de las sagas nórdicas. Los hombres van a luchar, pero cuando todos los hombres han sido asesinados y todas las casas quemadas, te quedas allí para arder con ellas, que es lo que ocurre en muchas de esas sagas nórdicas. Y ella no quiere hacer eso, y además está desesperadamente enamorada de Aragorn, así que va a buscar la muerte como un guerrero. Tolkien es acusado a menudo de marginar a las mujeres en su obra, a veces hasta la misoginia. Pero aunque comparativamente hay pocas, todas ellas son personajes fuertes y representan tanto las fuerzas del bien como los hombres. Si miramos a Arwen, Galadriel y Éowyn, todas tienen que tomar decisiones muy difíciles y se demuestran a sí mismas, cada una de una manera diferente, que son desinteresadas, valientes y como tales son esenciales para el argumento y no solo son un complemento. Esa noche, una gran nube cubre el cielo. Una cubierta de humo procedente del monte del destino que oscurece la noche y convierte el día en un desalentador crepúsculo gris. Merry, escondido detrás de Derhelm, es testigo del acantonamiento de Rohan mientras los jinetes parten hacia Minas Tirith. El relato regresa ahora al sitio de Minas Tirith. Denethor revela el amargo resentimiento que le produce el respeto de Faramir por Gandalf, lamentando la pérdida de Boromir como la de su único hijo. Al día siguiente ordena a Faramir que se haga cargo de la última línea de defensa de la ciudad en la orilla occidental del Río Grande, contra el consejo de muchos que opinan que sus fuerzas están ya demasiado desperdigadas. Poco después, llegan noticias de que el esfuerzo ha resultado un costoso desperdicio. Los ejércitos de Mordor han conseguido cruzar causando muchas bajas en ambos bandos, y están persiguiendo a los supervivientes a través de las llanuras hasta Minas Tirith. En el tercer libro, El retorno del rey, se mira de un modo distinto a las fuerzas de Mordor.
al poder de Mordor. No es cualitativamente diferente, sino que es cuantitativamente diferente. Creo que ese es el punto clave de toda la historia. Cuando te das cuenta de lo inconmensurablemente poderoso y fuerte que es Mordor en términos físicos y militares, y en ese momento es difícil no sentir una secreta simpatía por Denethor, porque eso es lo que se le ha enseñado a él. Ejércitos infinitos, almenas sobre almenas. ¿Cómo puede ser derrotado eso? Faramir ha sido gravemente herido y Denethor se hace cargo de él. Afligido por el remordimiento debido a sus duras palabras, ya no se preocupa por la defensa de la ciudad, que para él no tiene ya ninguna esperanza. Tolkien evita las alegorías, como ya sabemos, pero yo creo que estaba intentando transmitir algo a través del personaje de Denethor, y lo que le preocupaba era el pecado de la desesperación. Gandalf se lo señala a Denethor, y creo que eso es muy importante. Gandalf dice algo así como que la desesperación es solo para los que conocen el final más allá de toda la duda, y nosotros no lo conocemos. Denethor decide que lo conoce más allá de toda duda, lo que es un error. Entra en conflicto muy rápidamente con Gandalf en cuanto llega a Minas Tirith. Y es en el contraste entre sus personajes donde vemos los defectos de Denethor, como Tolkien quería que los viéramos. En su severa devoción a la obligación, en la idea de que su misión como senescal de Gondor y el destino de Gondor como nación son lo único que importa. Se hace demasiado cerrado, está demasiado obsesionado y en esa estrechez se vuelve vulnerable. Después, cuando su misión se ve amenazada por la supremacía de Mordor en términos militares, cae presa de la desesperación a la que al final sucumbe. Los ejércitos de Mordor llegan ante la ciudad y es ahora cuando Gandalf toma el mando. Creo que el sitio de Minas Tirith es principalmente una oportunidad para Tolkien para introducirse en un tipo de escritura que se le da muy bien, que son las escenas de batallas. En el sitio narra la propia acción con una increíble economía. Y ahí es donde creo que es bastante moderno. Da una imagen tan buena como la de cualquier película de acción, pero al mismo tiempo, todos los detalles de la acción están ahí para realzar algún aspecto del personaje que está en el centro del escenario en ese momento. Durante el sitio se encuentran muchas confrontaciones, y no son todas entre las fuerzas enemigas que están luchando. Se pasa mucho tiempo observando los enfrentamientos, por ejemplo, entre Gandalf y Denethor, o entre Faramir y Denethor. Y los ves a través de los ojos de Pippin, que tiene una relación diferente con cada uno de esos tres personajes, de modo que la cuidada triangulación de los personajes en esas escenas es muy específica. Y Tolkien sabía exactamente qué estaba haciendo, y lo había sacado casi directamente de poemas como el Beowulf, que también conocía. Realmente, lo fundamental es el enorme brío de la escritura que te atrapa. Es muy poderoso y vívido, y no puedes dejar de leer. Muy pronto, la balanza se inclina en contra de los defensores. Mientras la batalla se encarniza, Denethor ordena a los guardas que lleven a Faramir a las tumbas de los reyes y senescales de Gondor. Allí hace que lo tumben en una pira y se prepara para inmolar a Faramir y a él mismo. Esta es realmente una obra maestra de la escritura. Hay una maravillosa yuxtaposición de las frenéticas acciones físicas en las murallas, que son tan realistas y se desarrollan a una velocidad increíble, y que son acción a gran escala. Esta acción, pues, es contrastada con el intenso drama psicológico que está siendo representado a escala íntima en la ciudadela. Todo esto aumenta la sensación de peligro abrumador y presión intolerable desde todos los ángulos a la que está sometida la ciudad.
Los desastres se suceden uno tras otro. Esto tiene el efecto de colocar al lector en el lugar bastante incómodo de los defensores. Horrorizado por las intenciones de Denethor, Pippin deja a Beregond para defender a Faramir y va corriendo a buscar a Gandalf. Sin embargo, el mago tiene otras cosas en mente. Pippin encuentra a Gandalf en la puerta principal justo cuando ésta es derribada por un gran ariete y entra el señor de los Nazgûl. Al enfrentarse el uno al otro, el Nazgûl se burla de la ruina de las esperanzas de Gandalf. Pero justo en ese momento canta un gallo, y en la brisa de la mañana pueden oírse los cuernos de batalla de los recién llegados jinetes de Rohan. La ayuda ha llegado a la ciudad. Ahora el relato da un salto hacia atrás hasta los jinetes, mientras luchan contra el tiempo para llegar a Minas Tirith. Descubrimos ahora cómo recibieron una ayuda inesperada en el bosque de Druadan. El bosque está habitado por una furtiva raza de aborígenes cuyo líder, Gan-Burigan, se ofrece a enseñar a Théoden un atajo que llevará a los jinetes a Minas Tirith rápido y en secreto por una ruta más corta a través del Pedregal de las Carretas para salir al norte en las murallas exteriores de los campos de Pelennor en las afueras de Minas Tirith. Los hombres salvajes de los bosques, o woses, como los llaman los Rohirrim, son la única raza nueva que Tolkien introduce en El Retorno del Rey. La palabra woses enfatiza su condición no desarrollada, y es una versión modernizada de una palabra del inglés antiguo que significa hombres salvajes. Por tanto, son primitivos a ojos de los Rohirrim, ya que son cazadores-recolectores que habitan en los bosques con una relación intuitiva con el mundo natural y pocos accesorios visibles de la civilización. Las miradas que lanzamos ocasionalmente a las capas de historia que Tolkien ha construido tan cuidadosamente son una de las muchas cosas que hacen que la Tierra Media sea un lugar totalmente creíble, y el hecho de que haya razas que han desaparecido en la niebla de los tiempos acrecienta la atmósfera de la obra. Cuando los jinetes salen a las llanuras que hay ante Minas Tirith y se alinean en formación de batalla, un viento del mar comienza a empujar todos los humos de Mordor y la luz de la mañana cae entre los campos de Pelennor. Los jinetes golpean duramente los ejércitos de Mordor, reunidos ante las murallas de Minas Tirith, pero aún hay mucho que hacer. Théoden está en plena batalla, pero repentinamente cae sobre él la sombra de la montura alada del Señor de los Espectros del Anillo. El caballo de Théoden cae y le arroja al suelo. Merry también se encuentra en el suelo entre los caídos. Éowyn se enfrenta en solitario al Señor de los Espectros del Anillo y es arrojada a tierra por un golpe de la maza del espectro. Pero Merry, arrastrándose sin ser visto tras él, le clava en la pierna la espada de los túmulos. Con un gran grito el espectro muere, dejando a Merry vagando por el campo de batalla sin espada y perdiendo la vista. En El Retorno del Rey, Éowyn se militariza mucho. En primer lugar, queda muy claro que lo hace porque Aragorn le ha roto el corazón. Pero además, se siente avergonzada por la debilidad de su padre o de su pueblo en el pasado y se identifica con la gran gloria militar del pasado y quiere vivir de esa manera para redimirles. Y lo que hace es magnífico. Con la ayuda de Merry destruye al jefe de los Nazgûl, que es algo extraordinario. Pero, sin embargo, después de todo queda una sensación de, bueno, tal vez eso no es lo que se supone que tiene que hacer con su vida. Mientras tanto, la batalla continúa. De repente aparecen unos barcos en el río Anduin. Los hombres de Gondor creen que los corsarios de Umbar están atacando. Pero de los barcos descienden Aragorn, Legolas y Gimli, que dirigen a los soldados y otras fuerzas del sur. Los nuevos refuerzos consiguen finalmente inclinar la balanza y expulsan a los ejércitos de Mordor del campo de batalla. Es una batalla complicada, y la llegada de Rohan no es el único momento clave. También lo es la llegada de los barcos y las nuevas fuerzas del sur de Gondor, que Aragorn ha traído consigo.
Y yo creo que todo esto aumenta la sensación que Tolkien quería transmitir de que se han salvado por los pelos, de que han superado el sitio por poco. Si una sola de esas complicadas cadenas de acontecimientos que eran necesarias para salvar Minas Tirith hubiera salido mal, habría caído. De ahí la estrategia que Aragorn presenta al capitán del oeste. No debemos quedarnos aquí sentados esperando el siguiente ataque. No podemos ganar militarmente, así que debemos salir y enfrentarnos al enemigo. Y eso será algo tan extraño desde su punto de vista, desde el punto de vista de Sauron, que solo podrá conducirle a sospechar que tenemos el anillo. Porque si no, ¿cómo íbamos a tener el valor de hacer eso sabiendo lo que sabemos? Es una estrategia muy inteligente, pero por otro lado era lo único que podían hacer. Mientras tanto, Gandalf ha sido retrasado por el intento desesperado de Denethor de suicidarse, llevándose a su hijo herido Faramir con él. Cuando Gandalf y Pippin llegan a las tumbas, encuentran evidencias de luchas entre hombres. Y al pasar al interior, descubren a Beregond defendiendo a Faramir, que yace febril sobre las pilas de leña, mientras Denethor ordena a sus hombres que maten a Beregond y enciendan la pira. Gandalf detiene la pelea y libera a Faramir. Pero Denethor, enloquecido por su desesperación, arranca una antorcha de manos de uno de sus sirvientes y salta a la pira, encendiéndola y tumbándose con un palantir entre las manos. La cuestión no es solo que él personalmente esté condenado, ni siquiera Minas Tirith. Lo que había fracasado para él era todo lo que Númenor y los hombres de Oesternes representaban. El noble intento de establecer, digamos, un reino justo en la Tierra Media. Al final, esa elección de arrojarse a su propia pira funeraria llevándose a su hijo Faramir con él, es en cierto modo su propio gesto de desafío dada la especial información que él ha recibido a través del Palantir. Según lo ve él, no hay esperanza para Gondor y Sauron. Se acerca y se vengará de sus antiguos enemigos, y Denethor, orgulloso, no va a darle esa satisfacción. El suicidio, en un sentido muy limitado, tiene sentido en ese contexto para Denethor, pero trágicamente, él no conoce toda la historia, no tiene fe en el plan de Gandalf de enviar a los hobbits con el anillo. Es consciente de ello y cree que forma parte de una monumental locura que les ha condenado y es incapaz de confiar en las posibilidades. Y la rendición de Denethor de esa manera es exactamente contra lo que nos advierte Tolkien. Faramir, Éowyn y Merry son llevados a las casas de curación, donde son atendidos por Aragorn, quien, como heredero de Isildur, ha heredado el don de la curación. Utiliza sus habilidades para hacer regresar a sus amigos desde el borde de la muerte. La personalidad de Aragorn es revelada por completo en el retorno del rey. Al emerger su identidad de rey retornado, también lo hace la inherente nobleza y generosidad de espíritu que le cualifica especialmente para su papel. La poderosa voluntad que le permite desafiar a Sauron a través del Palantir, dirigir a su compañía a través de los senderos de los muertos y obligar a los espíritus a cumplir su antiguo juramento, se ve compensada por el tacto, el sentido del humor y la amabilidad que demuestra con los hobbits y con los convalecientes Faramir y Éowyn en las casas de curación. Los capitanes del victorioso ejército aliado celebran un concilio para decidir su próxima acción. Gandalf aconseja que marchen inmediatamente hacia Mordor, no con la esperanza de conseguir una victoria militar, sino como distracción para mantener la atención de Sauron alejada de la misión del portador del anillo.
El objetivo de la estrategia militar es mantener ocupado a Sauron para dar a Frodo la oportunidad de destruir el anillo. Esa es su única esperanza, y de eso se trata todo. No tienen la ilusión de poder derrotar a Sauron en su campo, en su propio juego, que es la fuerza pura. Eso no es ni siquiera una opción. Liberado por Gandalf y Aragorn, parte un ejército demasiado pequeño para intentar un asalto serio a Mordor. Atraviesan Ithilien y llegan al campo de batalla ante la Puerta Negra, haciendo sonar el desafío del rey de Gondor a su paso. Es el viaje de los capitanes del oeste a la Puerta Negra. Como Aragorn ha reconocido y ha convencido a todos los demás de que una victoria puramente militar no es posible, si ese es el punto de partida, no necesitas llevarte a todos contigo. No necesitas el mayor ejército que puedas reunir, porque por muy grande que sea, no será suficiente. Así que la intención es convencer a Sauron de que la única explicación posible para hacer algo tan evidentemente estúpido o suicida es que deben tener el anillo. La estrategia de Gandalf para conseguir la destrucción del anillo tiene también mucho sentido. Con las fuerzas que tienen, no pueden plantearse seriamente atacar Mordor. El objetivo es intentar mantener la atención de Sauron alejada de sus propios dominios, donde Frodo y Sam se están arrastrando hacia el Monte del Destino. En la puerta son recibidos por un heraldo de Sauron, que se burla de ellos y les muestra objetos que una vez pertenecieron a Frodo y Sam, anunciándoles que esa misión espía ha fracasado. Gandalf le desafía, y desde las puertas de Mordor llega un nuevo ejército que rodea rápidamente al pequeño ejército de Gondor y sus aliados. Comienza la batalla y Pippin, ocupando un lugar entre la guardia de la torre junto a Beregond, mata a un troll antes de quedar inconsciente. Con las imponentes fuerzas que se enfrentan a ellos, pronto parece que todo está perdido. En el Retorno del Rey vemos de nuevo una doble estructura. En primer lugar, tenemos el aspecto heroico, la gran batalla, la muerte del Nazgûl y la gran batalla contra el Señor Oscuro. Y después están Frodo y Sam, que se están acercando cada vez más al límite de sus fuerzas mientras atraviesan las terribles tierras de Mordor hacia el Monte del Destino, que es el final de su misión y que son cada vez más conscientes de que no podrán salir con vida. Tras su lucha contra él, la araña, Sam está intentando encontrar un camino hacia la torre de Cirith Ungol para intentar rescatar a Frodo. Sam busca a Frodo mientras sube por la torre y finalmente le encuentra en la parte de arriba amenazado por los últimos orcos que quedan. Uno de ellos intenta escapar y cae, rompiéndose el cuello. Los otros pasan corriendo junto a Sam y escapa. Sam le devuelve el anillo a Frodo y encuentra unas ropas de orcos con las que disfrazarse. Los hobbits emprenden la última etapa de su viaje hacia el Monte del Destino. El tiempo que llevas el anillo y por qué lo llevas son consideraciones muy importantes en lo que se refiere a cómo te afecta el anillo. Frodo ha llevado el anillo mucho más tiempo que Sam. La experiencia de Sam con el anillo ha sido muy breve. Además, es muy reacio a cogerlo y solo lo hace cuando cree que Frodo está muerto. Así que no está tan consumido por el anillo como Frodo. Desde los altos caminos de Cirith Ungol, Frodo y Sam descienden a la meseta de Gorgoroth, una cenicienta llanura interior de Mordor. Viajan hacia el norte entre las laderas interiores de los Montes de la Sombra, girando solo al este hacia el Monte del Destino cuando han alcanzado su nivel. Arrastrándose a través del agotado y ceniciento paisaje, son perseguidos por rastreadores y al ser tomados por orcos por una patrulla, se ven obligados a ponerse en marcha. Pero escapan en la confusión que se forma cuando su patrulla se topa con otra en una intersección.
Obligándose a llegar al límite de su resistencia, se dirigen hacia la humeante montaña, mientras Frodo siente que el anillo le pesa cada vez más al acercarse a su lugar de origen. Su meta es el Monte del Destino, pero mientras ascienden penosamente el camino que sube a la montaña, son atacados por Gollum, que los ha estado siguiendo en el último y desesperado intento de recuperar el anillo. Sam descubre que a pesar de las innumerables traiciones de la criatura, no puede matarla a sangre fría. Con una maldición de disgusto, ordena a Gollum que se vaya y marcha detrás de Frodo. Sin embargo, una vez que está fuera de su vista, Gollum continúa avanzando, atraído todavía por el anillo. La compleja relación de Gollum con Frodo está motivada por muchos factores en conflicto. Por un lado está el deseo del anillo y su odio hacia el que lo posee, y por otro lado está la reacción a la misericordia y la amabilidad que le demuestra Frodo. Así que la batalla entre estos impulsos contradictorios dentro de su psique se convierte en una especie de juego moral medieval. Pero al contrario que en los juegos morales, su maldad vence al breve parpadeo de lealtad y respeto hacia Frodo. Yo creo que cuando Gollum traiciona a Frodo y a Sam, entregándoselos a él a la araña, con ese acto de traición, ya no hay esperanzas para Gollum. Se ha convertido en un ser moralmente irredimible. Gollum es probablemente el personaje más complejo de Tolkien. La voluntad y el deseo de Gollum están concentrados casi exclusivamente en el anillo que poseyó durante tanto tiempo y ahora ha perdido. Su deseo de poseerlo de nuevo solo puede compararse con el odio que siente hacia el bolsón que se lo robó. La situación de Gollum se parece mucho a la de Frodo, que primero coge el anillo contra su voluntad, y aunque lucha contra su atracción durante mucho tiempo, esta lucha para no rendirse le supone un desgaste terrible. Es consciente de que Gollum no es de fiar, y le desagradan profundamente los aduladores halagos de la criatura, lo que hace que esté desesperado por librarse de ese indeseable compañero de viaje. Pero cada vez que la vida de Gollum está en sus manos, elige la piedad antes que el instinto y le perdona la vida tanto por principios como por un creciente sentimiento de compañerismo ante el dolor que sufre al estar privado de su tesoro. La piedad y la empatía que muestra hacia Gollum le sirven más que cualquier valoración práctica de lo que debe hacer con él. En la historia de Tolkien, la afirmación decidida de la voluntad es casi siempre fatal, mientras que la práctica de la comprensión, la empatía y la piedad traen la salvación allí donde la razón no podría haberla previsto. En varias ocasiones, Tolkien fue un poco crítico con Shakespeare. Por ejemplo, creía que Shakespeare podría haber hecho algo más con el bosque de Dunselin en Macbeth, y él lo hace a su manera con la creación de los Ents. Tolkien también era crítico con su utilización de los elfos, por ejemplo, en Sueño de una noche de verano. Pero estoy seguro de que reconocía la majestad y el poder de Shakespeare, y cualquier obra en la que trata temas como la piedad y el perdón invita inevitablemente a la comparación con discursos famosos, como el que encontramos en El mercader de Venecia, y yo, personalmente, creo que hay algunos paralelismos interesantes entre Gollum y Shylock. No creo que sea ir demasiado lejos sugerir que podría haber una influencia subliminal allí. Acaba con dos seres que lo tienen todo en contra. Frodo y Sam en el Monte del Destino. Ahí es donde abandona toda la tradición épica. Porque esa tradición épica no tiene lugar cuando es un pequeño soldado de a pie el que ha de enfrentarse a todo. Sam encuentra a Frodo en la cámara de fuego ante la grieta del destino, donde anuncia que no va a arrojar el anillo al fuego y lo reclama para él. Es extraordinario porque en el último momento Frodo reclama el anillo como suyo y traiciona la misión. En realidad yo creo que se produce la sensación de que si Frodo puede hacer eso, cualquiera podría hacerlo, que debe ser lo que Tolkien quería transmitir al lector. Tú, querido lector, no estás a salvo de este tipo de corrupción.
Lo que Frodo hace es desertar frente al enemigo casi en el último minuto. Fracasa. Se le agota el valor y ya no puede resistir más. Cuando se coloca el anillo y desaparece, Gollum pasa a toda velocidad junto a Sam para lanzarse contra el invisible Frodo y se pelea con él al borde de un pozo ardiente. A menudo Tolkien describe al anillo como si estuviera sirviendo a la voluntad de Sauron, intentando obedecer sus órdenes, y otras veces es un agente en sí mismo que intenta influir en su destino y en el destino de los que están cerca de él de un modo u otro. Es el mayor poder de la Tierra Media cuando está unido a Sauron, pero aún así tiene límites. Gollum se lleva algo a la boca y lo muerde, dejando a un Frodo repentinamente visible desplomado sobre el suelo, mientras él baila alegremente sosteniendo el anillo todavía con el dedo cortado de Frodo, ensartado en el aro. Sin embargo, en su éxtasis tropieza y con un gran grito cae al fuego, llevando el anillo con él. En cierto sentido, todo se resume a una pura contingencia. Podría no haber pisado en esa dirección, podría haber pisado en otra dirección y entonces todo el resultado habría sido diferente. Creo que la idea de Tolkien es que las cosas pequeñas suponen diferencias muy grandes. Nos induce a preguntarnos si ha sido solo casualidad. Como si Tolkien nos dijera, no sobreestiméis vuestra importancia en el esquema de las cosas. Todos los personajes que intentan imponer su voluntad sobre los acontecimientos mediante el empleo directo de la fuerza no consiguen jamás su objetivo y normalmente encuentran un final triste o trágico, a veces con acontecimientos redentores por el camino, pero sufren tremendamente. Y los personajes que encuentran la fuerza no en un objeto externo, sino en ellos mismos, a través de su amor por la Tierra Media o por otros personajes, triunfan contra todas las probabilidades. De repente, el monte del destino entra en erupción y comienzan a fluir ríos de lava por sus laderas. Sam apremia al delirante Frodo, pero pronto los hobbits son alcanzados por los ríos de rocas fundidas y se quedan allí juntos, esperando la muerte. El relato vuelve entonces a la batalla ante las puertas de Mordor, en la que las fuerzas de Gondor se enfrentan a una derrota total. Con los catastróficos acontecimientos que siguen a la destrucción del anillo, los ejércitos de Mordor parecen vacilar. Los espectros del anillo sobre sus monturas voladoras gritan hacia el monte del destino, conscientes repentinamente de la amenaza contra el poder de su amo. Pero es demasiado tarde. El anillo ha sido destruido. La torre oscura se desmorona en ruinas y los espectros del anillo y Sauron desaparecen de la Tierra Media. Tolkien nos está diciendo que el mayor poder de la Tierra Media no es omnipotente. De hecho, tienen un fantástico punto ciego que toma la forma de falta de imaginación. Una asombrosa incapacidad para imaginar que alguien podría hacer con el anillo algo que Sauron no haría. Eso es lo que Sauron no puede imaginar hasta que es demasiado tarde. Y, por supuesto, lo último que él haría con el anillo sería destruirlo. Él lo utilizaría. El personaje de Frodo es puesto a prueba por sus experiencias en el retorno del rey más profundamente que ninguna otra figura de la historia. Junto con Sam, debe llegar hasta el límite de su resistencia física para llegar al monte del destino. En el plan de Tolkien, es absolutamente primordial que al final, después de haber alcanzado su objetivo teniéndolo todo en contra, Frodo fracase, negándose a destruir el anillo y reclamándolo para sí. Es salvado por la desesperada intervención de Gollum para recuperar su tesoro. Pero pasa el resto de sus días en la Tierra Media afligido por un complejo arrepentimiento por haber perdido el anillo y por no haber sido capaz de destruirlo él mismo. Este aspecto de la historia inspiró un gran debate y aún hoy lo hace.
Yo creo que ciertos aspectos del éxito, particularmente el culto y la enorme cantidad de publicidad, le resultaban muy difíciles de sobrellevar. En especial porque en aquella época estaba ya envejeciendo. Le asustaban las intrusiones en su privacidad. No le gustaba la fama, no le gustaba el jaleo en absoluto. En realidad nunca se dio cuenta de que se había hecho famoso ni de que era rico. Siempre estuvo preocupado por sus finanzas. Pensaba que no tenía mucho dinero y que estaba gastando demasiado. Le molestaba el hecho de que muchos de los que habían leído sus libros y a los que les gustaban estaban un poco chiflados. Es un hecho lamentable que El Señor de los Anillos suele atraer especialmente a gente solitaria, un poco como el propio Tolkien. En su propia correspondencia, Tolkien cuenta que ha recibido varias cartas de lectores que quedaron ofendidos por lo que ellos consideraban la traición de Frodo a la confianza depositada en él por Gandalf, Elrond y Aragorn. Estos lectores no podían aceptar que Frodo fuera recibido como un héroe después de eso. Frente a estas objeciones, la respuesta de Tolkien consistía en señalar que la responsabilidad moral de Frodo le exigía que intentara llevar a cabo la misión hasta los últimos límites de su fuerza física y espiritual, y desde el punto de vista de Tolkien, así lo había hecho. Y Tolkien creía que la destrucción del anillo a manos de Gollum en lugar de a manos de Frodo debía ser vista como un ejemplo de la misteriosa obra del destino y la gracia que habían gobernado los asuntos de la Tierra Media desde el principio de su historia. Tenemos que recordar que es Frodo el que al principio de la Comunidad del Anillo dice a Gandalf que es una lástima que Bilbo no matara a Gollum en la oscuridad cuando consiguió el anillo. Y al final, Frodo, que tiene muchos más motivos para matar a Gollum de los que jamás tuvo Bilbo, decide no hacerlo, demostrando piedad. Y ni siquiera Sam puede hacerlo cuando están en las laderas del Monte del Destino y el derrotado Gollum se arrastra por el polvo a sus pies y podría acabar con él fácilmente si quisiera. Ni siquiera él puede matarle. Y al final, esos actos de piedad y generosidad son tan importantes en la economía moral de la historia como cualquier elemento de perseverancia heroica. Al final, es la piedad de Bilbo, Frodo y Sam, de todos los personajes que tienen la oportunidad de matar a Gollum y no lo hacen, la que dirige el destino del anillo y de toda la Tierra Media. Para Frodo, el resultado de todo esto es que su personalidad se agranda más que la de cualquier otro personaje del libro. Su experiencia recorre todo el camino desde el ignorante provincianismo de los hobbits hasta el centro de los acontecimientos que sacuden al mundo, desde el humilde bien hasta la voluntad orgullosa, hasta la sencilla sabiduría. Sam dice en una ocasión, «Oh, nos hemos hecho muy sabios». Y es bueno que haya sido así, porque se ha hecho sabio, pero el precio de eso le ha dejado casi destrozado. Tras las festividades que rodean la coronación del rey, el ejército regresa a Minas Tirith, donde se reúnen los miembros supervivientes de la Comunidad del Anillo. Tras la boda de Aragorn y Arwen, los hobbits comienzan por fin su viaje hacia el norte junto con un grupo en el que están también el nuevo rey, la reina, los jinetes de Rohan, Gandalf, Galadriel y Celeborn, y Legolas y Gimli. Su primer destino es Edoras, la principal ciudad de Rohan, donde dan sepultura al cadáver de Théoden y celebran la boda de Éowyn y Faramir, que se han enamorado mientras estaban en las casas de curación de Minas Tirith. Desde allí continúan hacia Isengard para visitar a Barbol y sus Ents, que han estado vigilando a Saruman en su torre. Barbol admite que incluso él siente lástima por la ruina de Saruman, y que no puede soportar ver a ningún ser vivo mucho tiempo en cautividad. Así que deja libre a Saruman. Aragorn y Arwen continúan después hacia su ciudad, mientras Gimli y Legolas giran hacia el este para visitar la tierra natal de Legolas en el Bosque Negro. Los hobbits, los elfos y Gandalf continúan hacia el norte a través del paso de Rohan hasta las tierras desiertas de Denethwaid. En su camino hacia el norte, alcanzan al mago caído que viaja como un harapiento mendigo en compañía de lengua de serpiente. Saruman les habla con desdén y señala con rencor que tal vez no disfruten mucho tiempo de su victoria. Cuando llegan a la puerta de Rubicorno, Galadriel y Celeborn se despiden y se marchan a Lothlórien.
Los hobbits continúan hacia el norte con Gandalf hasta que llegan a Bree, donde Gandalf se separa de ellos para, como él dice, mantener una larga conversación con Tom Bombadil en el bosque viejo. Los hobbits, ahora solos, regresan desde Bree a la comarca. Un escritor menor habría terminado la historia aquí, pero Tolkien hace avanzar la historia con un maravilloso epílogo a los grandes acontecimientos. Tolkien tenía un problema con lo que iba a pasar después. ¿Qué pasa ahora? La boda de Aragorn y Arwen está bien, pero después hay un algo de curiosidad, que a veces parece un poco arbitraria, que es el saneamiento de la comarca. Porque en cierto sentido el saneamiento de la comarca es una gran digresión. Realmente no es esencial para el argumento, ni siquiera para la historia. Pero yo creo que Tolkien quería sacarse algunas cosas que tenía dentro con el saneamiento de la comarca, que no encaja en ninguna parte. Sí, es un poco anormal en su estructura, comparado con la clara pauta que siguen los otros libros. No se puede evitar tener la sensación de que este largo desenlace se debe a que Tolkien está disfrutando tanto con su cuento que no puede soportar llegar al final. Es casi como si él también quisiera ver qué pasa a continuación, como si él quisiera seguir adelante con esa maravillosa creación y no quisiera abandonar la Tierra Media. Y esa es una sensación que comparten millones de lectores. Los hobbits descubren que Saruman ha contratado a grupos de forajidos para crear una especie de ruinosa policía estatal en la comarca, que roba los productos de la tierra, levanta feos edificios sin sentido, tala los árboles y encarcela a todos los hobbits que se oponen. Al final de la historia es el hombre de las máquinas, el hombre de la edad de las máquinas, de destrozar las cosas, talar los árboles, destripar la tierra, construir una civilización maquinal que a Tolkien no le gustaba en absoluto. Con Merry y Pippin como capitanes, Frodo organiza un movimiento de resistencia que rápidamente rechaza a los opresores. Enfrentándose a Saruman en Bolsón Cerrado, Frodo le da permiso para ir a donde quiera, a pesar de que la mayoría de los hobbits quiere matarlo. Saruman se prepara para irse, dirigiendo sus insultos hacia Lengua de Serpiente, quien de repente se rebela y mata a Saruman antes de ser abatido por arqueros hobbits. Saruman tiene un papel en El Señor de los Anillos. Su papel se ve dolorosamente reducido desde su antigua posición de poder, pero aún tiene poder suficiente para hacer, como creo que dice Gandalf, el mal a pequeña escala. Hacia el final de su vida, alguien le preguntó a Tolkien si creía que Sauron había ganado en este mundo, si estaba al mando. Él dijo que no creía que ese fuera el caso, pero que creía que a Saruman le iba muy bien. Creo que él asociaba a Saruman con la política en el peor sentido de la palabra, con la burocracia y las pequeñas mezquindades, y ese tipo de vicios. Y eso es en lo que Saruman se convierte al final. El resto de la historia trata de los últimos años de Frodo en la comarca, donde lleva una existencia confortable, pero se ve profundamente atormentado por el recuerdo del anillo, cuya pérdida ha marcado su espíritu. Al final, Galadriel le ofrece la oportunidad de unirse a Gandalf y los elfos en su partida de la Tierra Media hacia las tierras imperecederas de Valar, donde Frodo podrá encontrar la curación para sus heridas internas. Es solo en las tierras de los Valar, al otro lado del océano y en las tierras imperecederas, donde Frodo puede encontrar la curación. Por eso Galadriel le ofrece un lugar en el barco y él acepta. Creo que es bastante justo considerar que el lugar al que van los portadores del anillo, al otro lado del mar, es una especie de cielo. Tal vez hay más de un tipo de cielo. Y desde luego la idea de cielo es algo que comprendemos. Y esa era la idea del cielo para Tolkien. La paz. La paz y la tranquilidad. Y él asociaba esas virtudes con la curación.
Es en El Retorno del Rey donde los temas primordiales de Tolkien de bien y mal, poder, voluntad y deseo encuentran su máxima expresión. Aunque a menudo es acusado por sus críticos de poseer una moralidad simplista, Tolkien de hecho realiza varios estudios de personajes breves pero claramente definidos que investigan con gran sutileza las complejas interrelaciones entre la voluntad individual y el poder para hacer el bien o el mal. La compleja estructura narrativa de El Retorno del Rey refleja la misma complejidad narrativa de toda la obra, ya que sus múltiples hilos encuentran su resolución en el clímax del relato y en el largo desenlace. Sin embargo, esta gran complejidad descansa sobre unos cimientos de sencillos valores y virtudes curativas: amor, lealtad, fortaleza y piedad. El Retorno del Rey acaba de nuevo en la comarca, donde empezó todo. Yo creo que esto concuerda con el énfasis de Tolkien en la vida cotidiana de la gente corriente. Eso es lo que más importa en última instancia. Al final, ese es el importante escenario de lo que ocurre en este mundo. Bastante extraño, tal vez. Hacer que una historia tan enorme dependa de la dedicación y devoción de dos pequeños hobbits que se arrastran entre las asfixiantes cenizas del páramo militarizado e industrializado de Mordor es sugerir que los misterios de la voluntad, la elección y el amor ocultan poderes mucho mayores que los ejercidos por los políticos, generales, capitanes de la industria e incluso príncipes cósmicos de la oscuridad como Sauron. En el libro hay varios aspectos que sugieren que el destino, o como se quiera llamar, está trabajando del lado de los que intentan destruir el anillo. Pero el destino no tiene ninguna oportunidad de ayudarte a menos que tú estés dispuesto también a ayudar. Y esta es una de las lecciones morales sobre las que Tolkien vuelve una y otra vez. Uno de los personajes señala que tal vez Sauron sea muy inteligente, pero que no cree que tuviera valor en un momento de dificultad como Gandalf. Y eso es muy importante, incluso al nivel de los hobbits. Pueden decir: solo soy un hobbit, no puedo hacer gran cosa, pero tengo esta espada y si voy a morir, caeré luchando. Tolkien creía que esa era una actitud muy importante, porque hasta el último minuto da la posibilidad al destino, a Dios, o a como sea que se le quiera llamar, para cambiar las cosas. Habiendo crecido como miembro de la generación que sufrió los traumas del horror y la pérdida durante la Primera Guerra Mundial, solo para verlos repetidos a una escala mayor y sin sentido durante la Segunda, Tolkien buscó, quizá instintivamente, abogar por una visión de la belleza y la esperanza basada no solo en el poder de los gobiernos y sus líderes, sino en el oculto e imprevisible poder de la condición humana.
Las 7 de La Rioja. Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial, desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos. Ópticas Caro Cano, máxima distinción, Varilux Ambassador, Gran Vía 49, Logroño. Somos profesionales del trabajo social de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Nuestra labor está dirigida a representar a la profesión, estando al servicio de la ciudadanía riojana. Nuestros servicios: asesoramiento y apoyo profesional, formación y empleo, grupos y comisiones de trabajo, actuaciones y servicios. Contáctanos. En el Colegio del Trabajo Social de La Rioja podemos ayudarte. Ponte en contacto con nosotros y colégiate. Entre tú y yo sé que no soy una de esas playas que salen en las revistas, no. Sé que mi arena no es la más blanca y que aquí no fondean yates lujosos, lo sé. Pero sé que para ti soy mucho más importante que todo eso, porque soy la playa a la que te traían tus padres y a la que ahora les traes tú. Ya hay lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. ¿Y si cae aquí? Lotería Nacional. ¿Te cuesta subir y bajar las escaleras de casa? En Incalift Elevación tenemos la solución. En nuestra exposición de Logroño puedes probar nuestras sillas salvaescaleras. Son cómodas, seguras, se adaptan a cualquier escalera y ahora cuentan con una subvención del 60%, que sube hasta el 80% para mayores de 65 años. La ayuda también es válida para nuestros ascensores unifamiliares. Aprovecha, acércate a Incalift Elevación, en Avenida República Argentina 2. Las 7 de La Rioja. Incluso las penas son una alegría para alguien que recuerda todo lo que forjó y soportó. Homero, la Odisea. ¿Te vas a marchar? Quiero mirarte todo el día. Por favor, no te vayas. Esta vez. Vuelve conmigo.